Me casé con el enemigo de mi padre sin saber quién era realmente. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el ramo de novia. No era por los nervios de cualquier mujer a punto de casarse, era porque mi padre acababa de entrar a la iglesia. Y la expresión en su rostro no era de orgullo, era de horror absoluto. Nuestras miradas se cruzaron por 3 segundos que se sintieron como una eternidad, y en ese instante comprendí que mi vida perfecta estaba a punto de desmoronarse. Mi padre abrió la boca como si fuera a gritar algo, pero las palabras no salieron. Solo levantó una mano temblorosa, señalándome, y luego al hombre que esperaba junto al altar, Mateo, mi prometido, el amor de mi vida, el único hombre que me había hecho sentir completamente viva después de 32 años de existir en automático. ¿Por qué mi padre lo miraba como si acabara de ver al mismísimo demonio? La música del órgano llenaba la catedral, pero yo ya no la escuchaba. Solo veía los labios de mi padre moverse en silencio, formando una palabra que no alcanzaba a distinguir. Su rostro había perdido todo el color. Las venas de su cuello se marcaban como cuerdas tensas a punto de reventar. Mateo se giró hacia mí con esa sonrisa que me derretía, pero cuando vio mi expresión, algo cambió en sus ojos. Un destello, rápido, oscuro, algo que nunca había visto antes. Mi madre me tomó del brazo con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel a través del encaje del vestido. «Camina», susurró con voz entrecortada. «Por favor, Valentina, camina». Pero mis piernas se habían convertido en piedra, porque en ese momento mi padre dio un paso hacia el altar y pronunció 5 palabras que congelaron la sangre de todos los presentes. «Ese hombre asesinó a tu hermano». El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho, robándome el aire. 200 invitados conteniendo la respiración al mismo tiempo. El párroco dejó caer su libro. El sonido del impacto contra el mármol resonó como un disparo. Mateo no se movió, no negó nada. Solo me miró directamente a los ojos y por primera vez en 8 meses de relación no pude descifrar lo que pensaba. «Papá, ¿qué estás diciendo?» Mi voz sonó tan lejana como si otra persona estuviera hablando por mí. Mi padre avanzó por el pasillo central, empujando a un primo que intentó detenerlo. Cada paso suyo era una sentencia. Cada segundo que pasaba, el muro de mi realidad se agrietaba un poco más. «Se llama Mateo Sandoval», dijo mi padre, escupiendo cada sílaba como veneno. «¿Te lo dijo? ¿Te dijo quién era realmente?» Mateo Sandoval. El apellido rebotó en mi cabeza. Sandoval, Sandoval. Y entonces lo recordé. 12 años atrás, mi hermano Ricardo, 23 años. Conduciendo de regreso a casa después de una fiesta, el accidente. El otro conductor que se dio a la fuga. El caso que nunca se resolvió porque el culpable desapareció como humo. El apellido del único sospechoso que la policía mencionó pero nunca pudo localizar. Sandoval. «No», susurré, retrocediendo un paso. «No, no puede ser». Mateo finalmente habló, y su voz salió tan calmada que fue peor que cualquier grito. «Valentina, déjame explicarte». «¿Explicarme qué?» Mi voz se quebró. «Que me mentiste, que todo este tiempo...» «Que me enamoré de ti», interrumpió él, y había algo desesperado en sus ojos ahora, algo crudo y real que me hizo dudar de todo. Que nada de lo que sentimos fue mentira. Mi padre llegó hasta nosotros, su cuerpo temblando de rabia contenida durante más de una década. «¿Te enamoraste de ella?» Su risa fue amarga, rota. «Planeaste esto, maldito cobarde. Te acercaste a mi hija para destruirnos, para terminar lo que empezaste aquella noche». «No fue así», dijo Mateo, pero su voz había perdido firmeza. «Entonces dime», lo retó mi padre, «¿cuándo ibas a contarle la verdad?
después de la luna de miel, después de que estuviera embarazada, nunca. El silencio de Mateo fue más elocuente que cualquier confesión, y yo me desmoroné. Las piernas me fallaron. Caí de rodillas sobre el mármol frío de la iglesia, el vestido de novia desparramándose a mi alrededor como una nube blanca manchada de traición. El ramo rodó lejos de mis dedos entumecidos. Valentina. Mateo se arrodilló frente a mí intentando tomar mis manos. Lo aparté como si su toque quemara. No me toques, logré decir entre sollozos. No te atrevas a tocarme. Pero incluso mientras lo rechazaba, una parte oscura y confundida de mí quería creerle. Quería que hubiera una explicación. Quería que los últimos 8 meses no fueran una mentira elaborada por un hombre buscando venganza o expiación o lo que sea que lo hubiera motivado a enamorar a la hermana del chico que mató. Porque si todo era falso, entonces yo era la tonta más grande del mundo. Y si algo era real, entonces, ¿qué significaba eso? Mi madre llegó hasta mí, levantándome con una fuerza que no sabía que tenía. Sus lágrimas caían sobre mi hombro. Vamos, mi amor, vámonos de aquí. Pero antes de que pudiera moverme, Mateo habló, y sus palabras destrozaron lo poco que quedaba entero en mi corazón. Yo no manejaba esa noche. El mundo se detuvo. Mi padre se congeló a medio paso. ¿Qué dijiste? La voz de mi padre era un susurro mortal. Mateo se puso de pie lentamente, y cuando habló, cada palabra salía envuelta en un dolor que parecía tan antiguo como el nuestro. Dije que yo no manejaba el auto que mató a tu hijo. Mentiroso, escupió mi padre. Era mi hermano, continuó Mateo, y ahora su voz temblaba. Mi hermano menor, Fernando, tenía 17 años, estaba borracho. Le quité las llaves 3 veces esa noche, pero me las robó cuando fui al baño. Cuando me di cuenta de que se había ido, lo busqué por todas partes. Lo encontré 2 horas después, escondido en un callejón, llorando, diciéndome que había atropellado a alguien. No quería escucharlo. No quería que esta historia se volviera más complicada. Quería villanos claros y víctimas inocentes y justicia simple. Pero la vida nunca funciona así. Lo encubriste, dijo mi padre, pero su voz ya no era tan firme. Tenía 17 años, repitió Mateo, y las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. Era un niño aterrado, y yo era un cobarde de 22 que pensó que podía protegerlo. Lo saqué del país esa misma noche, lo mandé con mi tía a España, y durante 12 años he cargado con el peso de haber destruido 2 familias, la tuya y la mía. ¿Y pensaste que casarte con mi hija era la forma de redimirte? La pregunta de mi padre era una daga afilada. Pensé... Mateo me miró, y el dolor en su rostro era tan real que me dolió respirar. Pensé que tal vez Dios me estaba dando una oportunidad de hacer algo bueno, de proteger a alguien de tu familia en lugar de destruirla. Pero entonces me enamoré de ti de verdad, Valentina, y cada día que pasaba sabía que debía decirte la verdad, pero tenía tanto miedo de perderte. Ya me perdiste, susurré. Las palabras salieron tan frías, tan definitivas, que incluso yo me sorprendí. Mateo cerró los ojos como si lo hubiera golpeado físicamente. Lo sé. Mi padre tomó mi mano, preparándose para sacarme de allí, cuando una voz desde atrás nos detuvo a todos. Yo sabía. Me giré. Mi madre estaba de pie junto al altar, pálida, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se habían puesto blancos. ¿Qué? Preguntó mi padre. Yo sabía quién era Mateo, repitió mi madre, y cada palabra parecía costarle un pedazo de alma. Desde el principio. El mundo se inclinó sobre su eje. Mercedes, ¿qué estás diciendo? Mi padre soltó mi mano y caminó hacia ella como si se acercara a una desconocida.
Hace 6 meses recibí una carta, explicó mi madre, con la voz quebrándose. Era de Mateo, me contó todo, quién era, lo que había hecho su hermano, me pidió que lo perdonara por acercarse a Valentina, pero me juró que sus sentimientos eran reales. Me rogó que no dijera nada porque sabía que tú lo matarías, Javier. Y yo... Se detuvo, llevándose una mano a la boca como si pudiera tragarse las palabras de vuelta. ¿Y tú qué? Mi padre estaba completamente quieto, pero podía ver la tormenta formándose en sus ojos. Y yo vi la forma en que mi hija sonreía por primera vez en años, sollozó mi madre. Vi cómo la trataba. Vi que era un buen hombre destruido por una mala decisión. Vi que Valentina era feliz y después de perder a Ricardo, no podía soportar la idea de arrebatarle esa felicidad también. Me tambaleé hacia atrás, buscando algo en qué apoyarme. Mi propia madre. Mi madre había sabido todo este tiempo y no me dijo nada. ¿Cómo pudiste? La pregunta salió de mi boca como un gemido. ¿Cómo pudiste dejarme enamorarme de él sabiendo lo que sabías? Porque pensé que tal vez el amor podía sanar en lugar de destruir, dijo mi madre, acercándose a mí con las manos extendidas. Porque Ricardo está muerto, mi vida, y nada de lo que hagamos lo traerá de vuelta. Y pensé que tal vez podíamos honrar su memoria eligiendo el perdón en lugar del odio. No teníamos derecho a elegir eso por ella, dijo mi padre, y por primera vez escuché algo quebrado en su voz, algo que iba más allá de la rabia. No teníamos derecho, Mercedes. Mi madre asintió, las lágrimas corriendo libremente ahora. Lo sé, Dios mío, lo sé. Me alejé de ambos, de Mateo, de todos los invitados que nos miraban como si fuéramos un espectáculo trágico de teatro. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba que todo esto fuera una pesadilla de la que pudiera despertar, pero era real. Todo era dolorosamente real. Mateo había encubierto al asesino de mi hermano. Mi madre lo sabía y me dejó caminar hacia el altar de todas formas. Y yo seguía amándolo. Esa era la verdad más horrible de todas. A pesar de todo, a pesar de las mentiras y las traiciones y el peso muerto de mi hermano entre nosotros, cuando miraba a Mateo, todavía sentía ese tirón en el pecho que me había hecho decir sí cuando me propuso matrimonio bajo las estrellas hace 3 meses. ¿Qué clase de persona era yo? ¿Qué clase de hermana podía siquiera considerar perdonar algo así? Necesito salir, dije, levantando el vestido y corriendo hacia la puerta lateral de la iglesia. Escuché pasos detrás de mí, pero no me detuve hasta que llegué al pequeño jardín trasero donde las novias esperan antes de entrar. El aire fresco golpeó mi rostro, pero no alivió la presión en mi pecho. Valentina. Era Mateo. Por supuesto que era Mateo. Vete, dije sin voltearme. No puedo. No tienes opción. Mírame. Su voz era una súplica desesperada. Por favor, solo mírame una vez más. No debí hacerlo. Debí mantenerme firme, pero me giré. Y cuando nuestros ojos se encontraron, vi mi propia devastación reflejada en los suyos. ¿Qué quieres que diga? Pregunté. ¿Que está bien? ¿Que te perdono? Quiero que sepas que cada palabra que te dije sobre amarte era verdad, respondió, acercándose lentamente. Quiero que sepas que he vivido en el infierno durante 12 años, y los únicos 8 meses de paz que he tenido fueron los que pasé contigo. No puedes usar nuestro amor como excusa. No lo hago, dijo, y se detuvo a un paso de distancia. Sé que lo que hice fue imperdonable. Sé que debí decirte la verdad desde el principio. Sé que probablemente merezco que me odies por el resto de tu vida. Entonces, ¿por qué estás aquí?
porque también merezco decirte que mi hermano no ha tenido un solo día de paz desde esa noche. Su voz se quebró. Se suicidó hace 2 años en Madrid. Dejó una nota diciendo que no podía vivir con lo que había hecho, que veía el rostro de tu hermano cada vez que cerraba los ojos. El aire abandonó mis pulmones. Otra muerte, otra familia destruida. El círculo vicioso del dolor multiplicándose hasta que ya no quedaba nada más que cenizas. Lo siento, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, sentía el peso de esa pérdida. Siento lo de tu hermano. Yo siento lo del tuyo, respondió Mateo. Cada día de mi vida siento lo de tu hermano. Nos quedamos allí, separados por 1 metro de distancia y 12 años de secretos, mirándose como 2 náufragos que han perdido el barco y saben que no hay tierra a la vista. No sé si puedo perdonarte, admití finalmente. Lo sé. No sé si puedo confiar en ti otra vez. Lo sé. No sé si lo que siento por ti es amor o locura. Yo tampoco, dijo, y una sonrisa triste cruzó su rostro. Pero sé que preferiría pasar el resto de mi vida intentando recuperar tu confianza que vivir sin ti. Eso es egoísta. Completamente. A pesar del caos, de las lágrimas, del dolor, una risa pequeña e histérica escapó de mi garganta. Estás loco. Por ti, sí. Cerré los ojos intentando encontrar alguna respuesta dentro de mí, alguna señal de qué hacer, pero solo había confusión y dolor y amor y odio, todo mezclado hasta que ya no sabía dónde terminaba uno y empezaba el otro. Mi padre nunca lo aceptará, dije. Lo sé. Mi familia me dará la espalda. Lo sé. Y cada vez que te mire, voy a recordar a Ricardo. Lo sé. Su voz era apenas un susurro ahora. Y aún así, voy a pasar cada día del resto de mi vida asegurándome de que cuando pienses en mí, también pienses en felicidad, en risas, en todos los momentos buenos que podemos construir juntos. ¿Y si no es suficiente? Entonces al menos lo intentamos. Abrí los ojos y lo miré realmente, buscando alguna señal de engaño, algún indicio de que esto era solo otra manipulación. Pero todo lo que vi fue un hombre roto intentando juntar los pedazos de 2 vidas destrozadas. Si hago esto, dije lentamente, si te doy una oportunidad de explicarlo todo, de ganarte mi confianza de vuelta, no puedes mentirme nunca más, ni una mentira blanca, ni un secreto pequeño, nada. Nada, acordó inmediatamente. Y tienes que ir con mi padre y decirle toda la verdad, cada detalle, y dejar que te grite, te maldiga, te golpee si eso es lo que necesita. Mateo tragó saliva, pero asintió. Lo haré. Y tienes que llevarme a la tumba de tu hermano, continué, y las lágrimas volvieron a mis ojos. Porque si vamos a intentar sanar esto, necesito llorar por todos los muertos, no solo por el mío. Te llevaré, prometió, y extendió su mano hacia mí. La miré por un largo momento, esa mano que había sostenido la mía durante 8 meses, esa mano que pertenecía al hombre que había encubierto el asesinato de mi hermano, esa mano que temblaba ahora, esperando, sin atreverse a tocarme sin mi permiso. ¿Qué habría hecho Ricardo? La pregunta llegó de la nada, pero una vez que estuvo allí no pude ignorarla. Ricardo, que siempre perdonaba demasiado rápido. Ricardo, que creía que la gente merecía segundas oportunidades. Ricardo, que me había dicho una vez, después de una pelea terrible con nuestra madre, vale, la vida es demasiado corta para desperdiciarla odiando, créeme. Y luego había muerto 2 semanas después, demostrando lo corta que realmente era la vida. Tomé la mano de Mateo, no porque todo estuviera perdonado, no porque pudiera olvidar, sino porque Ricardo tenía razón.
La vida era demasiado corta para desperdiciarla en odio, y ya habíamos perdido demasiado tiempo. Vamos adentro, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Y vamos a enfrentar esto juntos, toda la verdad, todas las consecuencias. Mateo asintió, apretando mi mano como si fuera lo único que lo mantenía de pie. Caminamos de regreso hacia la iglesia, donde mi padre y mi madre y 200 invitados confundidos esperaban algún tipo de resolución. No había final feliz en esto. Tal vez nunca lo habría. Pero mientras cruzábamos esas puertas, con nuestras manos entrelazadas y nuestros corazones rotos, entendí algo fundamental. El amor no borra el dolor. No cura las heridas, no resucita a los muertos, pero nos da una razón para seguir adelante, para intentar construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que perdimos, y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Mi padre nos vio entrar juntos y la expresión en su rostro fue de absoluta traición. Valentina no, susurró mi madre, llevándose una mano al corazón, pero yo mantuve la mirada firme, la mano de Mateo en la mía, y hablé con una voz que no sabía que poseía. Papá, sé que esto te va a matar, sé que tal vez nunca me perdones, pero necesito intentar entender toda la historia antes de tomar una decisión final. Y necesito que respetes eso, aunque te rompa el corazón tanto como me está rompiendo el mío. Mi padre me miró como si no me reconociera, como si su hija hubiera muerto en el momento en que tomé la mano del enemigo. Y tal vez tenía razón. Tal vez la Valentina que era antes de esta boda había muerto en ese altar, pero de sus cenizas estaba naciendo alguien nuevo, alguien que sabía que la justicia no siempre es blanca y negra, que el amor no siempre conquista todo, que algunas decisiones te persiguen por el resto de tu vida, sin importar qué elijas. No habrá boda hoy, anuncié, y mi voz resonó en la catedral silenciosa. Pero habrá conversaciones, habrá verdades, y después de eso, decidiré si este hombre merece otra oportunidad o si debo dejarlo ir para siempre. Mateo me miró con gratitud y terror mezclados. Mi madre sollozó. Mi padre dio media vuelta y salió de la iglesia sin decir una palabra. Y yo me quedé allí, en mi vestido de novia, sosteniendo la mano del hombre que había destruido mi familia, preguntándome si el perdón era un acto de amor o de traición. Supongo que pasaría el resto de mi vida intentando averiguarlo, porque esa es la verdad sobre las decisiones imposibles. No sabes si tomaste la correcta hasta que ya es demasiado tarde para cambiarla. Y para entonces, solo puedes vivir con las consecuencias y esperar que el amor que elegiste valga más que todo lo que sacrificaste por él, incluso si ese amor nació de cenizas, mentiras y la sangre de los muertos que nunca dejamos de llorar.